Saludos a todos, muy buen día. Es 28 de diciembre, día 5, Serpiente Ho Chikchan, Macuili Coatl. Reflexiona, medita y conseguirás tus objetivos. Aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias. Planifica, sé provisor. Estamos en este día con Frank Díaz, con Rosita Buchot y Vicente Valdés. Saludos a todos, ¿cómo están? Buenos días, pues se nos está acabando el año, bueno, el año que estamos viviendo civil aquí nosotros, pero ya había otras cuentas hermosísimas para nuestros antepasados, que probablemente yo creo que comentaremos algo de esas, cómo se nace y cómo se va gestando ese calendario. ¡Bienvenidos! Saludos, compañeros, ¿qué tal? Gracias, Rosita, por esa calidez. Efectivamente, este es el último sabatino del año, así que es un momento de reflexionar, de recapitular sobre el año transcurrido, platicar de qué nos proponemos para el 25 y platicar en general sobre conceptos de fin de ciclo e inicio de ciclo. Es decir, siempre, si te fijas, siempre es tiempo para hablar de calendario. Es un tema demasiado importante para dejarlo de lado, y para para los amigos interesados, no le decimos calendario porque no tenemos otra palabra, pero en realidad es mucho más amplio que un simple calendario. Es una forma de organizar el cosmos, y por supuesto usamos esa forma para organizar nuestro movimiento. Wow, oye, Frank, y es que de veras, sí, o sea, si ya si en la neta de ahorita del planeta quitas el calendario, pues estamos totalmente perdidos y desorganizados. Es la base para organizar tu vida, la sociedad, la siembra, todo, ¿no? Fue la base de la sociedad anahuaca, y algunos aspectos de aquella organización no funcionan hoy. Sí. Adelante, compañeros, ¿qué tienen que decir? Saludos cordiales acá desde Santiago Tuxtla, Veracruz. Vamos a, como introducción también en ahora sí saludo tolteca ya para Frank, Rosita, Chignahui, quien se conecte. Pues es un sitio mágico que resguarda, y vamos a hacer un cierre espectacular en estos pocos minutitos para presentárselos. Vamos a hacer el recorrido rápido por acá. Así que pues espero que lo disfruten brevemente. Realmente ha dejado así como así, muy impactado, ¿no? Lo que existe por acá. Ese es el topónimo, Tuxtlapan, entonces, Tuxtlan, perdón. Pues esta es la entrada al Museo Tuxteco, así como se llama. Santiago Tuxtla es donde nos encontramos, y pues es un sitio maravilloso que les invitamos a visitar. Y pues estas son algunas de las piezas que están en exhibición y pues que valen muchísimo la pena. Arrancamos con esta, va a ser ahora sí, rápido, flash en este aspecto. Vemos estas piezas que son de diferentes partes de Anáhuac, de Guerrero, de la zona del occidente, con estas maquetas, y también de la zona de Oaxaca, que son pues muy impresionantes. Estas que son de la isla de Jaina, también son alucinantes, muy bien trabajadas en ese aspecto cromático todavía. Y pues bueno, estas que son típicas de la región del Golfo, donde apreciamos mucho estos monos, también bastante bellas estas vasijas. Y pues este tipo de piezas realmente es impresionante la cantidad de patrimonio que se resguarda aquí. Muchos instrumentos musicales que aparecen, inclusive también con las cubiertas de chapopote. Vean los típicos, ahora sí, peinados olmecas, también de las culturas remojadas, de la cultura acá del Golfo de Anáhuac o de México, las caritas sonrientes, que pues son también importantes, polícromas, y este gran elemento serpentino, ¿no? Alusivo a los juegos de pelota. Y por acá están esta pieza que nos ha dejado también con la boca abierta. Esto se encontró en el Zapotal, Veracruz, y vemos también todavía restos de policromía, una guateteo o una mujer divina, ¿no? En este caso, voy a pegar y realmente son unas piezas alucinantes, ¿no? Que se encuentran por acá. Esta font yo creo que te va a gustar, yo no la había visto.
No sé, Rosita, no sé, Chignahui. Vean nada más, es un portaestandarte, vean los brazos, la cabeza, y acá está justamente la parte superior donde se colocaban las banderas. Me ha dejado así con la boca abierta esta Uy, cosa A todo ajá. estilo preciosa. Olmeca. Sí, sí, es fascinante, es como una cabecita de almeca, pero increíble. Bueno, Muy bueno. estas piezas de acá, ya de eso ya tomamos fotos, estaba como unas 2 horas acá tomando fotografías, cormoranes, garzas, estos son los silbatos que se encuentran por acá. Hay uno que, pues también como en el otro museo, nos dejó con la boca abierta, vean estos tres, inclusive otra carita, sonriente, tiene ahí su pedernal, hay flautas, también, esta que tiene a su bebé, allá está el orificio, la boquilla está con el sonido del búho. Jamás se había visto algo así. Tiene, por ejemplo, las dos personas, de ahí en la frente tiene otra cavidad, no está hueco, pero me voy a ir hacia acá atrás para que vean justamente, ¿no? Es un silbato, alucinante, ¿no? Lo vamos a pasar ahí con los etnomusicólogos para que le echen un ojo, ¿no? Este otro, por ejemplo, también ahí está la boquilla. Y estos que se ven muy chuscos, ¿no? También los panzoncitos. Es fascinante. Esta otra serpiente también, llama la atención, ¿no? ¿Quién sabe cómo sonará eso? Creo que en Texcoco todavía los llegan a replicar. Vamos a preguntar por allá cascabeles. Y estos de acá son un tesoro. Estos se encontraron en el Manatí. Y, pues bueno, son hachas de distintos tipos de jadeíta que son fascinantes, así se encontraron. Y esto que pues es para irse de espaldas, ¿no? Seguro habrán visto en el Museo de Antropología o de Jalapa. Este es original. Parece como si fuera réplica, pero nos dice responsable del museo que no, que es justamente como el material absorbió, la madera absorbió parte del chapopote, por eso se ve así. Y está también aclimatizada y pues en un entorno ritual fue donde se ubicó esta pieza, ¿no? Pero Está ¿qué forma es? Porque yo tengo celular y no alcanzo. ¿Qué es? un rostro humano, típico olmeca y el torso, ¿no? Es de estas piezas Ah, ya. alucinantes. Acá está un neonato, nos decía que fue encontrado igual en ese contexto. Y acá, ya para ir preparando el cierre y enlazarlos ya con a ver si por ahí se conecta Antonio Guadarrama. Entonces, hombre, le mandamos un abrazo a los Quinames, personaje gordo, como el cacique gordo, ¿no? Del encuentro con Cortés. Y pues bueno, es pequeño, tiene 3 alas, dos con vitrinas, como estas que vimos. Por ejemplo, esta Frank, cuando la vi me encantó y pequeñita, mide como unos 3 centímetros, todas estas son miniaturas, y pues nos muestran la moyectilía, ¿no? Así en su origen, en su esencia, la forma correcta de erguirse, ¿no? Principio del quinam. A ver, pero cuando hablas de moyectilía, tradúcenos a los que están oyendo, el público que te está viendo que no conoce, para que se encante de nuestro idioma. Y es la forma correcta de erguirse, ¿no? Colocarse, ¿no? Entonces, hay unas piezas, les digo, que se van a de espaldas, ¿no? Vasijas, vamos aquí un poquito más rápido para que cerremos estos sonrientes, ¿no? Que también son típicos de acá. Y estos otros rostros también. Ven, por ejemplo, ese gorro, de ahí también casi me voy de espaldas, ¿no? Estas otras piezas pequeñitas, pero maravillosas en su manufactura, como estas otras, ¿no? Que vemos también por acá con vestigios de pigmentos. Les digo que sí no le hace justicia a las fotografías, pero pues bueno, la magia de la tecnología pues nos permite ahora estar aquí. Pues estas son más típicas, pero nos vamos a ir con estas piezas que son alucinantes. Chignahui recordarás lo que nos decían ahí con Moy y Jenny, también les mandamos un abrazo. De la serpiente emplumada con pelos, bueno, está esa representación muy interesante también de ella. Y pues bueno, esta pieza, vean, por ejemplo, en estos sellos, glifos que hay por acá, también hay unos con unos detalles, inclusive con este personaje alado, con flechas, está fascinante, ¿no? Los monitos, las serpientes. Y pues
con los que pues vamos a cerrar son las piezas monumentales que se encuentran en el jardín, unas serpientes, hachas, esta por ejemplo tiene inclusive esas incrustaciones de obsidiana, también muy bella. Y esta serpiente por acá también tiene esta cualidad, ¿no? De la policromía. Estas vasijas, bueno, tienen un nombre, apastle, es como tal que también tenían esta función ritual. Las, ahora sí, piedras verdes, las conchas, esto también que está preciosa, los sellos, los glifos, que son los machacadores de papel, y agárrense porque cerramos con estas piezas. Esta se conoce como el negrito, bueno, el negro, ¿no? Y es enorme. Vean, la extensión que tiene son como unos 2,5 metros, y pues tiene este típico rostro, ¿no? Y la postura, qué hermosa. Ajá, sí, Como sí de está, Hinam. exacto, sí, vemos cómo está recostado, entonces es alucinante. Estas otras piezas, son también bastante interesantes de rostro. Esta es como un negrito chiquito, acá este otro rostro, cilindros, pero esta llama mucho la atención. Es también de Juan Covarrubias, Veracruz, aquí cercano. Y pues bastante interesante la pieza, ¿no? Estas otras como el Señor de las Limas, más o menos. Acá, esta otra, también como frenando, tapándose los ojos, ¿no? Llama la atención. Y pues cerramos con estas 4 piezas. Oye, ojalá Vicente todo eso lo tengas en un portal de nosotros, podemos visitar las piezas, observarlas, o un día hacer un programa pues con una plática sobre tanto, porque hoy estamos en otro y sería Sí. encantador hablar de esto, pues ese material que ya tienes es hermoso. Sí, de hecho, la intención de este recorrido es para invitarles a hacer el recorrido de la Ruta Olmeca en diciembre de 2025 para apreciar este santuario, Tres Zapotes, San Lorenzo, Minatitlán, Coatzacoalcos, y pues hacer ahora sí la ofrenda, ¿no? A lo que son justamente el camino de la serpiente emplumada. Y pues bueno, esta que está acá es la cabeza olmeca más pequeña, es original. Está maravillosa. Es el monumento Q, como se llama, y pues bueno, de las cabezas olmecas, en total que son 17, en San Lorenzo, por ejemplo, son 17, 4 de La Venta, 2 de Tabasco, también en Tres Zapotes y en Cobata, así es el otro lugar. Y pues con esto nos despedimos para darle cauce. Este tiene un tocado ahí maravilloso, con plumas, cascabeles, chalchihuites, las orejeras. Y hoy es la cabeza más pequeña, pero pues vamos a cerrar justamente en lo que es la cabeza más grande, que esa se encuentra acá en el Zocalito. Y pues bueno, esta serie de recorridos que hemos hecho a lo largo del año, pues tiene la intención justamente de pues acercar, ¿no? A los compañeros y compañeras de distintas regiones de Anáhuac, sobre este patrimonio que tenemos. Acá hay otras salas, pero pues ya son como coloniales, ¿no? Entonces, con la que vamos a cerrar pues, esta pieza que está acá en el Zocalito, y es una pieza, es el Parque Olmeca como tal. Entonces, pues es un sitio muy bello, como lo ves el estado de Veracruz, edificio municipal, por allá está la iglesia, pero lo que es, pues maravilloso este lugar, allá vemos la iglesia al fondo, es lo que tenemos aquí, que es no es pueblo mágico, pero pues la magia la tienen las piezas que están por acá. Con esta nos vamos a despedir mandándoles un abrazo tolteca desde la Plaza Olmeca. Los huehuetoltecas es el monumento 1 de este sitio. Le colocaron esa estructura arriba para protegerla de las inclemencias del tiempo. Y está aquí desde el 24 de agosto de 1970. Por ahí otra de las placas, mientras le doy la vuelta, comenta que esta pieza pues se encontró enarando pues la tierra, ¿no? En los trabajos de pues de cultivo,
Y de repente, pues con el tractor se la encontraron y dijeron, no, pues en vez de dejarla ya en Cobatá o Cobata, como se pronuncie, dijeron, no, pues vamos a traerla acá al centro del pueblo. Y pues es punto de reunión. Aquí en el Zocalito, pues sí hay un kiosco, pero está esta pieza a la cual pues es, ahora sí, punto de encuentro, ¿no? Podemos ver algunas marcas también del paso del tiempo. Y pues aquí vienen los turistas, los pobladores, cuando está cerrado el museo, pues es punto de encuentro, no hay tomarse la selfie, tomarse la fotografía, y es monumental, es de ellas la cabeza más grande, creo que pesa 3.4 toneladas, y pues es maravilla, ¿no? Y pues bueno, está bien resguardada, y pues aquí vienen muchos turistas nacionales e internacionales, y pues dicen que está muerto. ¿Ustedes de qué le ven cara, Frank? Oye, me gustaría, Fran, ay, pido un día dedicado a puras cabezas olmecas al análisis, porque cada casco es diferente, ninguna es igual. Algo tenían que anunciar en ese sitio, había algo diferente al otro sitio. Ojalá, mi vida. Si quieres Sería podemos padrísimo. platicar muy brevemente de ese asunto, porque es algo que tiene que ver con el tema de los ciclos. Y con eso seguimos nuestro programa. Gracias, Vicente, por este recorrido. Un abrazo, y pues abrazo, Frank, abrazo, Rosita, Chignawi, Toltecas, quien se conecten, pues estamos en contacto, y pues desde Tierra Sagrada aquí en Santiago, Tuxtla, un fuerte abrazo. Sí. Gracias, felicidades, me encantó. Sí, hay varias piezas ahí que no conocía y están muy buenas. Ustedes se fijan que en ese museo hay influencias de varios tipos. Hay una base olmeca que es fundamental. Y por encima se bordan influencias mayas, bueno, piezas de hecho, mayas, huastecas, incluso hay influencias, hay cosas totonacas de hecho. Y también hay estilos que ya se acercan más a lo nahua y eso. ¿Estamos online? Perfecto. Y un abrazo, cuídense y nos Sí, vemos Vicente, pronto. sí, cómo no, nos estamos viendo, sí. Sí, sucede que este sitio por donde está caminando ahora Vicente fue un sitio generador de cultura desde hace miles de años y también de dispensación, ¿no? De cultura y también sitio de confluencia. Es decir, después que se definieron las principales culturas de Anáhuac, ya en tiempos posteriores a los Olmecas, confluyeron de nuevo en esa zona de origen, porque por ahí hay que pasar si quieres ir de la zona Nahua a la Maya, en fin, está muy cerca de la Zapoteca. Esa ya es una pieza tardía. Y aquí vamos a lo que preguntas, Rosita. Si tú te fijas, hay una diferencia entre esa cabeza, es enorme, pero su factura es mucho más tosca. Más, el relieve es menos acusado, tiene menos armonía y demás. Hay alguna otra pieza, además, es más o menos un poco más pequeña, que es todavía más rudimentaria. Cuando vemos las cabezas en una al lado de otra, nos damos cuenta que tienen una historia. No fueron labradas a la vez. Fueron labradas, yo considero, con un lapso de 1000 años, entre la más temprana y la más tardía. Pienso además que estas cabezas se labraban cada 52 años. Es una hipótesis, ¿eh? De hecho es una simple idea. Ajá. No lo he documentado, pero pienso que eran monumentos de amarre de años y que sabes que se hacen cada 52 años estos amarres y sabes también que hay 20 amarres por razones calendáricas. Así que estamos hablando de total de más de 1000 años. Y eso explica por qué las del principio, las del final, si bien tratan de ser iguales y quieren ser cabezas olmecas, pero van cambiando los estilos, va cambiando bastante y va cambiando también los atuendos, la moda y demás. Creo que estas cabezas representan a sacerdotes de la serpiente plumada. Los sacerdotes, bueno, se reelegían cada 52 años, justamente había cambio de sacerdocio cuando, bueno, a estos niveles, ¿no? Cuando se acaban los años. Entonces, me parece que es lo que representa, supongo yo.
Cuando hablas de un sacerdote, como lo estás hablando en nuestra lengua, ¿qué es como un representante de la filosofía, la Un espiritualidad? O sea, sacerdote es un profesional de la religión, una persona que vive enteramente para dirigir o encargarse de algún aspecto de la vida religiosa de un pueblo. Es decir, no es una persona que va a trabajar al campo y después. Cuando hablo de este tipo de sacerdotes, no sacerdotes ya de alto rango, porque también en Anagua había varios tipos de sacerdocio. Había uno que era más bien un voto que hacía cualquiera persona, un campesino, un obrero, de entregarse al sacerdocio como ayudante durante 4 años. Sería como, supongo yo, que es como lo que los católicos llaman un acólito, algo así, ¿no? Ese es un tramacasque, quiere decir un ayudante, el que se encargaba de llevar los objetos tramacasque. Y servían solo 4 años. Estas personas estaban casadas, hacían un voto de celibato durante esos 4 años y se retiraban a vivir a un monasterio, ¿no? Pero después regresaban con su familia. Había por encima de ellos unos sacerdotes que ya eran de tiempo completo en diferentes rangos, se llamaban teoguas, teocuas, etc. En el nivel más alto de la sociedad había personas que se encargaban de administrar las creencias de millones y millones de personas, te puedes imaginar, de muchos pueblos, las cuestiones doctrinales, las cuestiones místicas, cuestiones hasta de prácticas nahuálicas y todavía de todo ahí en esa religión, y eso requería un grupo grande de personas. De hecho, un cronista escribió que 1 de cada 5 anahuacas era sacerdote. Y ahí tú te das cuenta. Esto no significa que todos fueran sacerdotes profesionales. Los sacerdotes profesionales quizás era 1 de cada 100, cosas así, ¿no? Estoy especulando. y los sacerdotes eran muy conocedores de los ciclos y la calendárica, por supuesto. Estaban, según su nivel, estaban obligados a aprender. Había un grupo de personas que no eran sacerdotes, eran personas laicas normales que se dedicaban a todo lo que tiene que ver con los tonales y demás, vivían de eso. Por lo tanto, ellos aprendían bien el calendario. Y además, los sacerdotes de cierto nivel para arriba aprendían los detalles más sofisticados del calendario. Pero en realidad el calendario lo aprendía todo el mundo en la escuela, era una materia básica. De hecho, esto no es especulativo, esto lo dicen al menos 3 cronistas, dijeron con toda claridad. Una de las materias básicas de las escuelas de Anagua era el aprendizaje del calendario. Y también, según aclaró, este aprendizaje en sus aspectos básicos era muy sencillo y finalmente todo el mundo lo comprendía, ¿no? Tal como en la actualidad todo el mundo comprende la fecha gregoriana. Ahora, si quieres seguir a mecanismos más complejos, ya eso requiere años de estudio. Obviamente eso no lo podía hacer cualquier persona. Y era parte de los aprendizajes de los sacerdotes. En cuanto a los más altos sacerdotes de aquella sociedad, había ley que cada 52 años fueran rotados. Si moría antes el sacerdote de llegar a los 52 años, era suplido por un paquete de 4 personas, era un interregno, hasta que se cumplían los 52 años, entonces se elegía uno nuevo. Era una manera como la sociedad garantizaba que el sistema cosmológico representado por el calendario estuviera por encima del poder de los sacerdotes y demás para evitar abusos de autoridad. Yo pienso que los olmecas dedicaron en total 20 cabezas a un ciclo completo de atados. Bueno, estoy hablando de 20 cabezas principales, ¿no? Probablemente algunas más, pero creo que hay una secuencia completa de 20 cabezas, por lo tanto hay varias que no se han descubierto todavía. Y esa imagen no sé si muestra su progresión en el tiempo, pero estoy viendo, por ejemplo, que la del final es mucho más tosca, las 2 del final, que las del principio. Una cosa interesante de estas cabezas es que mientras más antiguas, más perfectas. De hecho, las primeras surgen con un grado de esplendor tan alto que te obliga a pensar que hubo una etapa previa en que los olmecas labraron piedra, pero intensamente llegaron a sus cánones estéticos y demás, y a la pericia técnica, pero esa época de los olmecas no se ha descubierto. Así que desde que aparecen los olmecas así como tal, tipificados, vamos a suponer hacia 1800 a.C., ya aparecen con una estatuaria monumental perfecta. Falta mucho por investigar sobre los orígenes de Anagua. También quiero decirte, Rosa, que le llamamos olmeca, pero en realidad era un conjunto de pueblos. La olmeca es más un estilo que un pueblo. Así que fue una forma de solucionar las cosas y un tipo de creencia basada en una imagen sagrada, así como los cristianos tienen la cruz
y los toltecas después enarboraron el caracol, ¿no? La espiral. Los olmecas tenían la imagen del dragón. El dragón olmeca, así tal cual, que es una figura pero icónica, representativa, que aparece desde el norte de Chile hasta el norte de México. Y bueno, más allá también, pero así con ese estilo olmecoide, aparece desde los Andes hasta México. Es un estilo inconfundible. Los olmecas le dieron todavía más refinamiento, lo estilizaron, los trajeron al punto de que ya con 4 trazos sobre barro ya tú estás viendo el dragón, ¿no? Pero parte de una imagen mucho más antigua que se desarrolló primero en Sudamérica y después se importó acá. El dragón olmeca aparece primero en las culturas de Sechín y Chavín en Perú. Esto es un hecho, no es una idea de que a lo mejor es así, no es un hecho, simplemente mirar la iconografía y ver cómo los estilos van evolucionando con el tiempo. Esto concuerda con el hecho de que los olmecas parecen haber llegado del sur, incluso Piña Chan adelantó que pudieron haber llegado hasta de la zona amazónica, ¿no? Efectivamente, el estilo olmeca llegó del sur. Adelante, Rosa, estoy hablando mucho ya. Oye, no, es que además esas cabezas, sus rasgos son, si habláramos de razas actuales, diría yo negroides, así la boca ancha, dices, ¿por qué? O sea, de repente ahí me confundo, ¿estaba África comunicada con nosotros con ellos? ¿O es una manera de simbolizar la nariz de un jaguar? O sea, no, estoy perdida ahí. Rosa, primero debes tener en cuenta que estas cabezas tienen fuerte erosión, lo cual achata los rasgos, ¿ok? Así que te da una impresión más achatada de lo que era cuando se hicieron. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Lo segundo es que estas cabezas de pronto parecen tener rasgos negroides, pero cuando las estudias anatómicamente, cuando las mides, te das cuenta que no es la anatomía de un cráneo negroide, sino de un cráneo mongoloide. ¿Ok? Los cráneos negroides son muy específicos, tienen determinada forma, y los mongoloides también. Los mongoloides están en el extremo opuesto de la forma de los cráneos, digamos. Esta cabeza representa mongoloides. Cuando ves no ya una sola cabeza, sino la transición completa de la iconografía en el arte, ves que se empiezan a acumular ciertas rutinas plásticas, ciertas soluciones que se van estilizando, se van humanizando, se van integrando a los rostros y de pronto nos parece un rostro negroide. Sin embargo, si observas, por ejemplo, esos labios y empiezas a ir hacia atrás y a ver de dónde salen esos labios, cómo se forman, ves que efectivamente son el intento de integrar rasgos de un ocelote en una persona. Oh, pero, o sea, mongoloide y en Chavín fueron los primeros, o sea, están desde Pues los hasta acá. indoamericanos son mongoloides inespecíficos. Hay 3, por simplificar, por simplificar muchísimo, hay, digamos, 3 grandes bloques raciales, por usar esa palabra, en la humanidad. 3 grandes variantes genéticas en nuestra especie. Una es la caucasoide que conocemos, que tiene también sus variantes internas. Otra es la negroide, que también tiene un montón de variantes, esa es muy, muy plástica. Y está la mongoloide, que tiene 2 grandes variantes, que es la inespecífica, que son los indoamericanos y los tibetanos, los siberianos, y la específica, que son los chinos y los japoneses. Los indoamericanos tienen ascendencia genética mongoloide, no negroide. Insisto en esto porque están bastante separados en nuestra especie, ocupan los extremos. Digamos que por un lado están los negroides, por el otro los mongoloides, y en el centro los caucasoides. Además de esto hay otras variantes humanas, como por ejemplo los australianos, algunos grupos de la India y demás, pero estoy hablando de los más grandes. Esto no quita que haya habido pequeños grupos de blancos o de negros en América. Hay algunos indicios de eso, y que también se ha mezclado con los mongoloides de América, ¿no? Hay mezcla de todo tipo. Finalmente se trata de un continente que fue poblado por migraciones y que estuvo sometido a migraciones siempre. El encuentro entre los continentes no fue en 1492, fue 30.000 años antes. Pero el grueso de la gente era mongoloide. Los olmecas eran de ese grupo, no eran negroides. Lo saben por los huesos que quedan, por el resto de la plástica y demás.
Así que si encontramos que el resto de la plástica tiene determinado tipo, fenotipo racial, y las cabezas tienen de pronto otro tipo, analiza esas cabezas porque o reflejan otro grupo, como una intrusión, o bien son producto de una serie de convenciones estilísticas, y este es el caso. Con ello no estoy descartando que hayan venido grupos de África a América. De hecho, hay una vasija maya que estoy recordando ahora que claramente tiene una embajada de África. O al revés, que haya habido algún grupo de acá de América a África. Sin embargo, lo que realmente te dice por dónde van los pueblos o a qué pertenecen los pueblos es su cultura. Si no encuentras calendario anahuaca en África, puedes decir que el contacto, en caso de haber existido, fue mínimo. Sí, qué bueno. En la calendárica, nuestros registros más antiguos, o sea porque imagino que la calendárica empezó antes de los registros, o registros que no han aparecido o desaparecieron, Sí. pero el más antiguo que tenemos, ¿cuál sería? A ver, has hecho una gran observación y hay que insistir en ella. Los primeros 1000 o 2000 años quizás de registro de fechas se perdieron, porque esas fechas se inscribieron sobre papel, madera, en las paredes de los edificios y demás, sobre estuco, pintura. Entonces, hace ya tanto tiempo que desaparecieron. Cuando las fechas llegan a la piedra es porque ya empiezan a ser demasiado importantes y tenían que dejar huella. Así que no hemos de pensar de ninguna manera hemos de interpretar que las primeras estelas que aparecen en Mesoamérica son contemporáneas del surgimiento del calendario. No es así. Al contrario, las primeras estelas con fechas que aparecen, estelas como tal, es decir, piedras dedicadas así al calendario, son zapotecas, son como del siglo 7 al 6 antes de Cristo, y tienen ya un desarrollo estilístico tal que tú te das cuenta que el linaje anterior de estelas en madera probablemente. Y por otro lado, las fechas que aparecen ahí representadas ya son perfectas, están completas, tienen todos los elementos, el tonal, el año, de ciertos desarrollos y demás. Por lo tanto, ya el calendario era un elemento no solo totalmente funcional y completo, sino que la gente lo entendía. Y por eso es que los gobiernos se gastaban su dinero en hacer estelas y ponerlas en las plazas para que la gente las viera, ¿no? Si la gente no entendiera lo que decía ahí, pues puedes estar seguro que no lo hacían, porque ningún gobierno del mundo, ninguno, gasta recursos en algo que el pueblo no entienda. De eso se trataban las estelas y de eso se trataban esas grandes fachadas llenas de fechas, impresionar a la gente. Pero el periodo más interesante del calendario, de hecho, ocurrió antes y no dejó huellas materiales. Sin embargo, sí deja evidencia en el propio calendario. Cuando tú estudias las cuentas que contiene este calendario, a ver, hablamos de un calendario. Bien, si quieres voy a poner un ejemplo más genérico. Hablamos de una civilización con un conjunto de culturas. ¿Ves? Sin duda, los zapotecas son una cultura, los nahuas también y demás. Pero cuando tú ves los elementos de cada una de esas culturas que les permiten pasar a la civilización, ves que son comunes. El mismo tipo de urbanización, las mismas soluciones, el mismo tipo de agricultura, etc. Variantes locales, como es lógico, pero la base de esos elementos es totalmente común. Ves que es un estado de civilidad común. Por eso yo hablo de una civilización mesoamericana o anahuaca para darle su nombre propio, no de un conjunto de civilizaciones. Así que primero, para referirnos a estas cosas de la cultura, tenemos que deslindar las palabras, tenemos que saber qué significan las palabras que usamos. Es común que los textos, incluso de los científicos, confundan términos como cultura y civilización, que no significan lo mismo, significan diferentes cosas y significan diferentes etapas en el tiempo. Así que una civilización con diversas culturas. Y esa civilización se reflejaba en el calendario. El calendario es uno de los principales elementos, herramientas, recursos de civilidad. ¿Ok? Un calendario surge para ordenar la vida en el tiempo. Y la función de un calendario es que la gente lo entienda. Si tú inventas un calendario y nadie más lo entiende, eso no es calendario todavía, eso es un capricho. La función del calendario mesoamericano era que todos lo entendieran, por eso es que
se educaba a los niños en las cosas más rudimentarias, más elementales, ¿no? De Y calendario. que estuviera sustentado, porque cuando tú ves ese calendario, Sí. no Bueno, eso es tiene un tema aparte. grandes Después, variantes. ¿de dónde sale el calendario? Pero hablemos de la función social del calendario. En la medida en que un pueblo podía entenderse con otro a partir de su calendario, se cohesionaban, tenían fuerza. Si cada pueblo hubiera tenido un calendario diferente, no hubieran podido empatarse en el tiempo. ¿Ves? Cuando estudiamos el calendario de Anáhuac vemos que es uno solo. Así que con perdón de todos estos científicos que dicen que había un montón de calendarios, pónganse a estudiar. Cuando estudien van a llegar a la conclusión correcta. Si todas las fechas de toda la historia y todo el territorio se unifican en una misma matriz de números y signos, estamos hablando de un solo calendario. No se dejen apantallar porque en un pueblo los pronunciaba de una manera y otro pueblo los pronunciaba de otra. Eso mismo pasa con el calendario gregoriano, que se pronuncia de 1000 maneras diferentes en toda la Tierra, pero sigue siendo un solo mecanismo. ¿Sí? Ahora, ese calendario tenía internamente diferentes cuentas. La lunar, la solar. Si tú quieres, digamos, nombre técnico yo le llamo cuenta civil y varias cuentas catúnicas. Esto es por el tipo de ciclos que tenían. Yo les llamo así, se les puede poner otro nombre, pero eran varios tipos de cuentas que se empataban entre sí. Es como decir, nosotros tenemos en el año la cuenta de las semanas. Tú cuentas una semana detrás de otro totalmente, de forma totalmente regular. Bien, no hay un bisiesto dentro de la semana, ¿verdad? Nunca tienes un domingo, 2 sábados, nunca. Por otro lado, tienes otra cuenta, que es la cuenta de los meses y sus días, que llevan bisiesto, llevan otras características. Por otro lado, tienes la cuenta de los años, los lustros, las décadas, los siglos, los milenios, que es una cuenta decimal diferente de la de los 12 meses, por ejemplo. Es decir, hay varias cuentas, de hecho hay 4 cuentas numéricas diferentes dentro del calendario gregoriano, pero todas conforman un solo calendario. Más o menos así, con un poco más de complejidad, ocurría en el calendario de Anáhuac. Tenía diversas cuentas. Las cuentas catúnicas se basaban en una cosa llamada catún, que había catunes de diferentes. ¿Qué es catún? ¿Qué es catún? Imagínate el amarre de los años de la cuenta civil, imagínate el amarre de los 52 años, pero ahora traslada a otros mecanismos que ya no eran de 52 años, sino de 20, 24 y de 19 y pico. ¿Ves? Entonces eso generaba otro tipo de cuentas. Pero todas estas cuentas colocan su punto de inicio subjetivo. Es decir, cuando tú revisas su ciclo, es como, te pongo un ejemplo. Si tú revisas la cuenta gregoriana y dices, estamos terminando el año 2024, automáticamente la cuenta gregoriana te remite a hace 2024 años. Así que pone su punto de inicio hace 2000 años. En el caso de las cuentas anahuacas, todas ponían su punto de inicio en el siglo 32 a.C. No solo las mayas, sino también las náhuatl. Y de hecho las náhuatl con muchos más datos arqueológicos. Todas colocan su punto de inicio en el siglo 32 a.C. Esto parece como la confesión de un inicio, de una fecha de inicio. ¿Ves? Parece que el calendario empezó literalmente ahí. Y estuvo, que te diré, unos 1200 años con puras representaciones en materiales perecederos. La fecha más antigua que yo haya visto, me la señaló Pedro de Aguiluz, por cierto, aparece en un relieve de la playa de Acapulco. En Acapulco, sí, ya me acuerdo. Y es una fecha del siglo XIX a.C. Después de eso aparecen fechas varias del siglo XII. Ya a partir del siglo X empiezan a ser abundantes. Y las primeras estelas ya sí dedicadas únicamente al calendario, como te dije, siglos 7 y 6 a.C., quizás 8 a.C. Estas últimas aparecen en la zona de Oaxaca, pero es posible que se encuentren por otros lados también. Realmente la arqueología de Anáhuac apenas empieza, falta mucho por descubrir. También tienes que tener en cuenta que mientras más antigua es una pieza, más posibilidades hay de que esté mutilada y no la reconozcas o de que la hayan destruido directamente. Entonces, mientras más para atrás, menos evidencia encuentras, pero eso no es evidencia de ausencia, solo evidencia de que no encontramos o que fue desapareciendo por el propio tiempo, ¿no? Creo que el esplendor del calendario fue precisamente en la época olmeca, entonces se introdujo en todas partes de la sociedad. Por eso lo ves en el trazo de las calles, de los templos. Por ejemplo, las pirámides que fue a ver, las pirámides olmecas que fue a ver Vicente hace unos días,
están perfectamente alineadas a partir del calendario. Indican no solo un uso vago del calendario, no, un uso delicado, detallado del calendario y en su relación con el horizonte y con el movimiento del cielo. ¿Respondo tu Y pregunta? aparte de, sí, perfecto. Y aparte, digamos, de todas esas divisiones de calendáricas que hay, en la actualidad nosotros también dividimos, pues ahora el calendario escolar, ahora el calendario para pagar impuestos, ahora, y ahí nos la vamos llevando en más divisiones de especialidades, entre comillas, del calendario, ¿no? Especialidades. Uso especializado de los ciclos de calendario. Nosotros lo hacemos, y mira que el calendario gregoriano es simple, pero aún así lo hacemos porque facilita las cosas. Si tú tienes un año escolar, por ejemplo, y luego un año civil, luego un año astrológico, un año de impuestos, un año de... hay años, tenemos como 5 o 6 por lo menos, tipos de años que comienzan en diferentes momentos, pero todos se subordinan al mismo mecanismo. Bueno, el calendario de Anáhuac tenía, aunque al menos 8 tipos de años, basados en la misma secuencia de signos, en los mismos días, solo que eran cortes diferentes para diferentes cosas. Había un año astronómico, un año agrícola y así, porque eso facilita la vida. Si tú le das a un gremio, a un grupo de personas, a una clase, su año particular, ellos saben cómo administrarlo, saben cuándo tienen que hacer sus ceremonias, cuándo tienen que hacer su recapitulación, etc. Por ejemplo, lo vemos en nosotros mismos. Nosotros estamos ahora conmemorando de alguna manera el fin del año gregoriano. Pero ahora en febrero vamos a conmemorar el fin del año Anahuaca. Por lo tanto, nuestro grupo social, el grupo de interés Anahuaca, maneja 2 tipos de años para entenderse. Los Anahuacas tenían eso, pero exagerado, multiplicado. El sistema llega a ser tan complejo que genera desconcierto en los investigadores, quienes por lo general recurren al truco de eran un montón de calendarios. Si tú dices, eran varios calendarios, ya no estás necesitado de justificarlo, ya no tienes la obligación de demostrar nada. Es como decir... Saliste mira, por la tangente. Sí, claro, es un truco. Si son varios calendarios, ¿qué sentido tiene que yo le dedique atención a los demás? Yo me concentro en este y ya. Es muy inteligente. El resultado es un estado de descuartizamiento de la comprensión del calendario que ha impedido a los diferentes grupos de calendaristas ponerse de acuerdo en algo tan elemental como una fecha. Y eso no por falta de evidencia, porque las evidencias abundan, sino por falta de valor para ir más allá del grupo étnico que uno eligió. Yo estoy pensando ahora, recordando una investigación muy buena que se hizo, centrada únicamente en las fechas mexicas, sin tomar en cuenta que era el mismo calendario para todos. Y eso limitó tanto la investigación que la conclusión quedó chueca, cuando pudo haber quedado perfecta si simplemente su autor hubiera ampliado un poco más su horizonte, ¿no? de investigación. ¿Cuáles son, digamos, las bases de nuestro calendario Anahuaca? Pero es que también si digo Anahuaca me voy a una parte de América y se usaba también en América del Sur, no sé qué término sería el correcto decir, no, Anahuaca no me cabe, tendría que decir... Mira, recuerda que ya el término calendario empieza a ser limitado. Calendario significa en español cuenta del tiempo, ¿ok? Así que un saludo a todos aquellos que quieren reducirlo a las calendas. No, eso era hace 2000 años. Ahorita la palabra calendario significa en español cuenta del tiempo. En ese sentido la usamos. Pero el sistema del que estamos hablando no es solo la cuenta del tiempo. También contaba el espacio, contaba las épocas históricas, las épocas prehistóricas. Cuando digo prehistórico, tú te fijas que tengo que usar un término ambiguo. ¿Qué significa prehistórico? Antes de la historia, según eso. Todo es historia. O sea, bueno, eso dice. No hay nada antes de la historia. Todo lo que ocurrió en su momento fue histórico. Claro. Cuando decimos prehistórico, lo que estamos diciendo en realidad, tenemos un lapso de memoria. Más allá nos recordamos. Y por lo tanto le pongo ese nombre para no confesar. Es que no tengo idea de lo que pasó ahí. ¿Ves? Pero en la medida que se amplía la investigación, profundiza, lo prehistórico empieza a ser histórico. Hace no mucho tiempo, hace un siglo, lo prehistórico empezaba hace, ¿qué será? 4000 años. Ahora la prehistoria, esa palabra ya se aplica a cosas de 12.000 años para atrás. Ya piensas en mamuts, por decir. Prehistórico, los mamuts. Okay.
Y si seguimos investigando, vamos a seguir integrando los motivos culturales del ser humano en la historia, porque todos son históricos. Te pongo otro ejemplo de una palabra que es ingenua, un concepto. Cuando hablamos de, por ejemplo, antes de Cristo, después de Cristo. Hombre, estamos hablando de fechas negativas. Las fechas negativas no existen todos los años y todos los días de cada año son positivos. Es de aquí para adelante. ¿Ves? Si tú dices antes de Cristo, eso te obliga a usar fechas en sentido negativo, lo cual crea conflicto. Es muy común encontrar, por ejemplo, que libros de texto se comen un año porque no tienen en cuenta que no hubo año cero después de Cristo o antes de Cristo, como lo quieras hacer. Entonces, en cambio, si tú tienes un marco de referencia de tiempo de millones de años, te cabe no la historia de Cristo, en todas las historias de todos los seres humanos, de todas las culturas humanas, como el caso de Anáhuac. Estamos hablando de que uno de sus ciclos menores podía tener bien, que te diré, 64 millones de años. Por supuesto, ahí cabe toda la especie humana, y cabe el género humano, y cabe todo lo que hemos hecho. Entonces no necesitas manejar términos negativos para expresar una fecha. En otras palabras, hablamos de un calendario, el de Anáhuac, que era mucho más complejo que el que usamos. Así que aunque sí tenía función calendárica, iba más allá. Te pongo otro ejemplo. Si nosotros queremos hablar de las etapas geológicas de la Tierra, no podemos usar el calendario gregoriano. ¿Por? Piensan. Decir, el precámbrico fue 800 millones de años antes de la era cristiana. Eso es una tontería. La era cristiana es un minúsculo punto en comparación con 800 millones de años. ¿Ves? No solo tenemos que usar un concepto negativo que es antes de, sino que tenemos que usar una cronología para hablar de las edades de la Tierra o de otras mil cosas que no cabe dentro del calendario, porque el calendario gregoriano no tiene ciclos que duren 800 millones de años. Lo más grande que podemos denotar en este calendario es el milenio. No hay una palabra ni siquiera para decir 10 milenios. ¿Ves? Y en maya El sí calendario de Anáhuac tiene nombres para esos ciclos y son parte del calendario. Y cuando tú dices tranquilamente, esto ocurrió hace 862 millones de años, estoy siendo literal, estoy recordando algo, es con respecto a la fecha actual. Es decir, hay una continuidad de tonales desde entonces hasta hoy, cada uno con su nombre, etc. Luego, hablamos de un sistema que era más complicado que el nuestro, y por eso es que nosotros lo usamos, porque nos ayuda a ordenar la vida intelectual y hasta la administración de movimiento y demás. Nos ayuda a ordenar eso. Algo que es más difícil con el calendario gregoriano. Mira, lo digo para bien y para mal, porque finalmente la sencillez del calendario gregoriano hace que cualquier niño se lo aprenda en una mañana, ¿verdad? Uh-huh. En cambio, el calendario de Anáhuac requería bastante tiempo de estudio. Y de esos registros a la fecha, ¿ha habido variantes? Digamos, aquí están registrados pues, después de tantos segundos al día y que se acumulan y todo, pero de esos ha habido donde realmente se está expandiendo la galaxia o contrayendo diferencias, es a lo que voy. Loca, perdón. No entendí tu pregunta para nada. Quiere decir si a lo largo de la historia del calendario de Anáhuac se notan variantes o qué. Sí, que si de los primeros inicios de cuentas registradas a la fecha ha habido variantes, porque yo a veces siento que como si estuviera el tiempo corriendo más rápido y se estuviera desfasando en intensidad, en espacio, no sé, hay algo que siento que está diferente. ¿Es mentira? ¿Es psicológico? ¿O si el cosmos se está moviendo en una manera que se está expandiendo o contrayendo y va variando en nuestra calendárica? A ver, Rosa, a ver, hay un montón de cosas ahí en lo que he mezclado. El tiempo es una abstracción. Ok, en realidad vivimos en la duración. Tal cosa dura tanto tiempo, que en realidad es contraste de fenómenos. Y todo depende de tu posición psicológica. Depende de tu experiencia, depende de un montón de factores. Puedes entender que entre punto A y el punto B pasa mucho tiempo o un breve segundo. Es totalmente subjetivo.
Pero respecto a, vamos a volver al calendario de Aragua, desde sus primeras fechas hasta las últimas se nota una total continuidad. No hay un salto. No hubo ninguna reforma calendárica en ningún momento. Hubo ajustes, pero ajustes programados. Es como decir, en el año 2028 vamos a celebrar un ajuste bisiesto. Pero eso no quiere decir que es que se nos esté yendo el calendario y de pronto se nos ocurra hacer. No, no, no. Está programado de antemano. Y eso sí lo encontramos en el calendario de Anáhuac. Pero una reforma o un cambio de estructuras, no, eso no, para nada. No era necesario. Desde el principio ese calendario ya era perfecto. Fue hecho por, bueno, perfecto hasta donde da lo humano, ¿no? Fue hecho por un grupo de personas. Esto es algo que deben saber. No es un producto popular. El calendario de Anáhuac no es un producto popular. El pueblo no necesita exactitudes de varios decimales para cultivar maíz. Cuando tú tienes un sistema tan organizado, tan perfecto, evidentemente eso fue hecho por un grupo de intelectuales o quizás por uno solo. Y después aplicado al pueblo. De hecho, calendarios más simples como, no sé, el budista o el musulmán, el cristiano, no fueron productos populares. Fueron productos de una persona que se sentó y lo hizo. Así que cuanto más el de Anáhuac, bueno, es tan complejo. Esto es para salir al paso a un montón de ideas que hay por ahí en las academias y demás respecto a, no, esto fue producto de que los pueblos se pusieron a pescar, a sembrar. No, en absoluto. Tú no necesitas calendario de Anáhuac para sembrar maíz. La prueba es que un montón de pueblos en América que no tenían este calendario seguían sembrando maíz sin ningún problema. Sí, cómo saber manejarte ellos es como ya intuitivo, ¿no? Hay cosas que son intuitivas, pero ya el registro ya es la especialidad, la ciencia, la paciencia, la observación, la continuidad de no trastocar lo que se aprendió antes, porque ahora aquí en los gobiernos llegan, esto ya valió y ahora viene esto. Digo, estoy hablando de varias partes del mundo que se van cambiando y tirando a la basura y desechando conocimiento que a lo mejor sí es desechable, pero el calendario siento que no es desechable, es algo permanente. Rosa, hay un verso del Chilam Balam que dice, a ver si me acuerdo, dice algo así: los dioses están presos en los ciclos del calendario. Cuando dice los dioses se está refiriendo al mundo religioso. El mundo religioso, muchas ideas y muchas doctrinas que tenga, se somete a los ciclos del calendario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es más importante, el calendario? Por encima de cualquier idea y cualquier creencia que tenga del mundo, hay otra cosa, que es el orden cósmico, el movimiento de los astros reflejado en el calendario. Si eso era así con respecto a las ideas religiosas, te puedes imaginar cómo era con respecto a las ideas políticas. La diferencia entre ideas políticas y religiosas es que una línea política que dure 10 años ya es un anacronismo. En cambio, tú tienes religiones que duran 2000 años y 2600 años ya lleva una de ellas y sigue perfectamente funcionando. En otras palabras, la religión es mucho más poderosa a nivel social que la política. Las religiones crean a las políticas. Ahora bien, esto significa que la política en Anáhuac estaba presa, estaba sometida a los ciclos de calendario. Bien, había algo por encima de los políticos y de sus ideas, que era la cosmovisión. Y la cosmovisión predominaba. Te pongo un ejemplo. El calendario dictaba que los gobernantes estuvieran 13 años en el poder. En caso de ciertos gobernantes, digamos, a nivel de la Confederación y demás, podían estar hasta 52 años. Este punto quedó bien asentado en las crónicas, porque a los cronistas les llamó la atención de esto. Ahora estoy recordando unas 3 o 4 referencias que dicen concretamente tales fechas para tales funciones sociales. Por lo tanto, cuando un gobernante se la quería dar de listo y decía, yo soy el elegido de la providencia porque yo soy más inteligente que todos los demás y debo perpetuarme, como está pasando en la actualidad con tanta gente, les caían arriba a todos los demás porque se estaba violando no solo el derecho de la gente, sino violando el diseño cosmológico. Estaba violando, de hecho, el orden que permite la existencia de la civilidad. Porque la civilización no era más que un reflejo de ese diseño. Y los demás le caían arriba y lo eliminaban. Eso pasó con Mastla, por ejemplo, en la época de Nezahualcóyotl. Finalmente lo mataron a Mastla por dárselas de tirano, ¿no? Por querer perpetuarse.
Entonces, estamos hablando de que en Anáhuac, como también en las demás culturas antiguas grandes, en las civilizaciones que duraron milenios, había algo por encima de los vaivenes de la política. Había algo instituido, finalmente por consenso colectivo, porque es la gente la que inventa todo eso. Pero había algo instituido más allá de la política, con respecto a lo cual podía remitirse la persona común y corriente. Es decir, había un refugio hasta para el más simple de los mortales en el orden cosmológico, contra las injusticias de los gobernantes o de los sacerdotes. Cuando las civilizaciones del pasado violaron ese orden cosmológico, cayeron. En Anáhuac nunca llegaron a violar ese orden, aunque ya en la época de los mexicas se notaba que el Estado mexica estaba poniendo por delante los intereses de la política, de la familia gobernante, que los intereses de todo el colectivo, ¿no? Y esta fue una de las causas por las cuales los españoles lograron dominar a todo el Anáhuac. Sí, donde los diferentes pueblos ya empezaron a rechazar a los, Sí, había a los mexicas. procesos. Te pongo un ejemplo. Jamás había ocurrido que el Estado tuviera que obligar a los ciudadanos a ir a las ceremonias. Bueno, pues ya los mexicas le clavaban una multa de una manta a la familia que no asistía a las ceremonias. Significa que ya la gente no quería ir a la ceremonia del Estado mexica porque estaban hasta el gorro, como se dice en México, ¿ok? Estaban hartos ya de tanta politiquería. O te pongo otro ejemplo. Jamás había ocurrido que los gobiernos se metieran en la soberanía de los calpulis, porque justamente Anáhuac era el orden de los calpulis. Ya los mexicas empezaron a regalarle tierras con calpulis y todo, minas, montañas, ríos, a sus principales generales para mantenerlos tranquilos, porque cualquiera de ellos podía haber tirado al gobierno. Claro que eso generó molestias. Cuando llegaron los españoles, de los 120,000 soldados regulares que tenía el ejército mexica, se presentó la cuarta parte. Los demás dijeron, yo no voy a perder la vida por esta familia gobernante. Y como resultado, cayó Anáhuac. Pero esto ya fue una experiencia muy posterior y demasiado breve como para sacar inferencias a largo plazo. Pero lo que sí podemos decir es que en otras partes de la tierra, donde los pueblos perdieron el contacto con el orden cósmico y se dieron a preferencias políticas, preferencias religiosas, la civilización se acabó. Eso es una gran lección para nosotros hoy, porque hoy domina en la tierra la subjetividad. A tal punto que hasta en temas como, no sé, identidad. ¿Qué cosa es identidad? Pues que perteneces a un grupo o qué. Identidad es el modo como los demás me ven. Eso es mi identidad. Lo que yo tengo conmigo es entidad. Pero si hago una interacción con los demás, establezco entonces un modo de identificación. Como los demás me ven, eso me da identidad a mí. Bueno, pues nuestra civilización dice que no, que la identidad es una cuestión enteramente subjetiva, que parte de la persona y que es independiente de lo que los demás opinen. Por lo tanto, la identidad ya no es para comunicarse, la identidad es para sentirse. Bueno, ¿a dónde crees que va a llegar todo esto? Te estoy poniendo un ejemplo pequeño, un ejemplo que no afecta demasiado. Podría ponerte otros ejemplos de carácter político y demás, que ha costado la vida en el siglo XX de más de 120 millones de personas porque no quisieron someterse a las doctrinas del Estado. ¿Okay? Asesinadas. Esa es la realidad. Y no quiero hablar de los regímenes que hicieron esto porque todos sabemos a qué me refiero. El ser humano en este momento padece una ignorancia grave. No sabe cómo está aquí, no sabe por qué habla, no sabe por qué se viste, no sabe por qué cree lo que cree, no sabe por qué prefiere lo que prefiere, no sabe el ser humano hoy, no sabe que somos interacción social y que si quita la interacción social queda un mono pelado, un mono sin ropa, un mono comiendo carroña en la selva. Fuera de eso, somos interacción social. Y la interacción social necesita de un criterio rector para poder fluir, para que sea armónica. Si no, empiezan las pugnas. Y aquí tú tienes dos pueblos vecinos de milenios, todos creyendo en el mismo Dios y combatiéndose permanentemente, porque uno dice no, que uno, otro que dos, que tres, por estupideces. Sí. Oye, Frank, volviendo a la calendárica, nosotros en América, voy a hablar de América,
pero la posición de la Tierra está así y así se va bamboleando. Eso está registrado en nuestro calendario, pero en América del Sur es diferente a la América del Norte porque pues el bamboleo va para acá y va para acá. ¿Es el mismo calendario o cómo, cómo se acomoda o se ajusta eso entre estos dos partes de los habitantes del planeta? Si tú te refieres, supongo yo, al hecho de que la rotación de la Tierra tiene una inclinación, es decir, los rayos del Sol, digamos que vienen horizontales, pero la Tierra no los recibe en vertical, sino con una inclinación de 23,5 grados. Y va cambiando. Es obvio, si tú tienes un trompo inclinado hacia un punto del espacio rotando, tarde o temprano va a recorrer todo el espacio. Es una cuestión física. No puedes impedir que ese eje de la Tierra a su vez rote. Entonces resulta que la Tierra tiene 3 movimientos principales, de hecho tiene más. Pero los 3 principales son, tú sabes, rotación sobre sí misma, traslación en torno al Sol y la rotación del eje de rotación de la Tierra. La rotación del eje de rotación de la Tierra. Esta rotación se establece en 26.000 años y esto fue codificado dentro del calendario, como ya hemos hablado, en una cosa que se llama 5 soles. El mecanismo de los 5 soles no es más que el cómputo de los 26.000 años del ciclo de precesión de los equinoccios. Se llama precesión de los equinoccios porque debido a que se va moviendo el cielo aparentemente, en realidad lo que se mueve es la Tierra, los equinoccios se van quedando un poquito atrás. Ahora, a los 26.000 años vuelve exactamente al mismo punto de partida. Es como cuando el Sol da una traslación en torno al Sol que regresa al mismo día, ¿no? Este gran año, que se llamaba así en la antigüedad gran año, fue la base del calendario de Anáhuac. El único calendario de la Tierra que recoge este gran año es el de Anáhuac. No estoy diciendo que los pueblos del viejo mundo no conocieran el gran año. Lo conocían perfectamente ya desde la época de los babilonios para acá, ¿no? Sabían bien que el cielo rota en aproximadamente 26 milenios, pero el único pueblo que consiguió meter eso en el calendario como un mecanismo, ciclo, como decir, estamos en 2024, bueno, ponle un número más y ya con eso hablamos del cielo. Ese fue el calendario de Anáhuac. ¿Respondo tu pregunta o a qué te referías? Sí, está bien. Y esos cambios, entonces los habitantes, no sé, de Perú, de Chile, no están igual a nuestro calendario, a nuestros tonales, a nuestras casas, ahí cómo se acomodaban para comunicarse entre ellos. La rotación del eje de la Tierra, la precesión de los equinoccios, es un fenómeno que afecta a todo el planeta, por igual. Lo mismo en el norte que en el sur. No se sabe, en realidad no se sabe cómo funcionaba el calendario del Perú. Los aspectos que vamos conociendo son extraordinarios. Era un calendario por lo menos del mismo nivel que el de Anáhuac. De hecho, muchos de los ciclos que hay en el calendario de Anáhuac ya se reconocen en Perú desde 1.000, 2.000 años antes. Así que este asunto puede dar sorpresas. Sin embargo, hay algo que falta en Perú y que está presente en Mesoamérica y al revés. ¿Ok? Los peruanos tenían una forma de contar por 10, 100, 1.000, etc. Los anahuacas por veintenas. Así que eso organizó tipos de ciclos diferentes. Pero la base de todos esos ciclos parece que es la misma y parece que es calendarical. La porción más antigua del calendario de Anáhuac también aparece en Perú y es la división del cielo en 13 meses de 28 días. Que refleja, por supuesto, la división de la eclíptica en 13 constelaciones. ¿De ahí habrán nacido las constelaciones? Sí, 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 sí. Porque varios pueblos cuentan con esas 13 casas, estos Sí. 13 signos zodiacales. La división de la eclíptica, que es la franja por donde ves al Sol, por donde ves los planetas. Ya sabes que los planetas no van por donde quieran el cielo, sino que siguen una franja. Y el Sol también. La división de esa franja en 13 partes, en 13 porciones, es universal. Está en toda la Tierra. Esa división se hizo primero en Asia, hace 20.000 años, ¿quieres? Quizás más. Y por supuesto fue heredada tal cual por los pueblos de Asia y de América. Ten en cuenta que el 13 es un número demasiado extraño, demasiado característico como para que sea casual, ¿no? No surge por casualidad, sino porque las lunaciones a lo largo del año solar más o menos se acercan a 13. Así que si tú manejas 13 dentro del año solar, sigues aproximadamente la posición de la luna.
Acuérdense que el primer calibrador de calendario fue la luna. Wow, y ese número 13 tan importante que en Sí. la invasión lo hicieron ver posteriormente como algo de mala suerte para quitar toda nuestra cultura, para hacer una aberración de Mira, lo que es los números importante. primos, los números difíciles de manejar, como el 13, Y 7. generan un cierto rechazo y cierta fascinación al mismo tiempo. ¿Ves? Porque si no lo puedes manejar, te parece una cosa rara, es difícil trabajar con él. ¿Cómo vas a dividir el 13? A ver, nomás lo puedes dividir por 1 o por 13, no tiene más división. Entonces es un número difícil, ¿no? Un número primo. Los números primos son un misterio, porque todavía hoy no hemos encontrado la razón por la cual determinados números son primos y otros no. ¿Cuál es el orden que hay ahí detrás? Y todo esto ya estaba presente en los antiguos. Decían, oye, ¿por qué las cosas son como son? Usaron el 13 por una razón, a mi juicio. ¿Eh? A mi juicio hay otras hipótesis. Y es que cuando tú mides las órbitas de los planetas, ves que los planetas visibles, ¿no? Ves que todos menos dos de ellos, se pueden acomodar en semanas de 13 días. Así que si tú los mides en paquetes de 13 días, los mides con números muy sencillos. ¿Ves? Por ejemplo, la Tierra tiene 28 trecenas, el año de la Tierra. ¿Ves? El ciclo de rotación del Sol tiene 2 trecenas. El ciclo de rotación de Venus tiene 45 trecenas. El de Marte tiene 20 por 3. Y así sucesivamente. En otras palabras, El de Venus. Venus 585 para redondearlo entre 13. ¿Cuánto te va a dar? El de Saturno 29 trecenas. Se sale de ese ciclo el de Júpiter, lo cual es muy llamativo. Pero por ejemplo Mercurio tiene 9 trecenas. ¿Ves? Entonces, si manejas las trecenas, manejas el sistema solar. Y creo que ese fue el origen de la trecena hace milenios, mucho antes de las civilizaciones de América. Oye, nos hemos ido por un camino que no me parecía el original, pero bueno, adelante. Perdón. No tienes nada que decir. Perdón. Platiquen. No. Por acá manda saludos Antonio Guadarrama, que estábamos teniendo aquí por algunos problemas con la conexión, pero bueno, seguimos aquí en línea. Esto es lo que estaba viendo, por eso me tardé. Pero bueno, no se pudo conectar Antonio Guadarrama. Sí, ya me escribió. Y bueno, sí, parece que se cortó la conexión, es lo que estoy viendo. Pero bueno, sigo de todas formas grabando esta parte. Y de todas formas ahorita lo publico. Estoy intentando ver cómo inicie de nuevo. Pero bueno, seguimos aquí, y ahorita ya que se restablezca la señal ahí en el vivo. Fue un fallo del Facebook, ¿Sí? Pero sí que dejó de transmitir. Entonces, Que la canción. Bien, pero nosotros seguimos finalmente. Frank, pues entonces sigue, o sea, si te desvié, Frank, perdón, tiene muchas aristas ver el calendario. Sí. Ahora, ¿tu plan cuál era? Tú hablas. No, creo que un día como hoy vale la pena hablar de qué ha pasado en el año transcurrido. Aquí me gustaría haber escuchado a Vicente, pero bueno, está de viaje, le es bastante más difícil conectarse. Y John, si tú puedes platicar algo al respecto, estaría muy bueno. En lo que hace la conexión y demás, les puedo contar que el movimiento tolteca es un intento de rescatar información del pasado para que no se pierda y difundirla a la medida de lo posible. A eso le llamamos rescatar las raíces de Anáhuac. Podemos verlo de una manera romántica, idealista, como un apego por las raíces, pero en realidad lo que me mueve a mí no es apego.
es una consideración práctica. Y es que sería lamentable que se pierdan milenios de esfuerzo civilizatorio. No estamos en condiciones en esta tierra como para perder eso. Entonces, bueno, ¿cómo se rescata ese conocimiento? Yendo a las fuentes, estudiándolas, entendiéndolas, ¿eh? Yendo más allá de los prejuicios que tienen las fuentes o de las carencias que tiene la arqueología, de la rotura de las piedras, de los problemas de los códices, yendo más allá de eso. Así que no es solo rescatar la información que queda en la fuente, sino además entenderla y luego funcionalizarla. ¿Cómo se funcionalizan las fuentes? Devolviéndolas a los pueblos que las crearon. Así que tú le das sentido, por ejemplo, al trabajo de rescate de la literatura maya. ¿Cómo? Devolviéndoselo a los mayas. Por eso nosotros no somos un grupo académico, un grupo simplemente de estudios. Las academias se dedican a investigar y lo hacen bastante bien, pero carecen de la noción de funcionalización. No les interesa en absoluto funcionalizar lo que investigan. Lo que investigan las academias sobre el pasado de América, de Anáhuac, es cosa de arqueología, cosa que debe estar bajo una campana de museo para que vayan las personas que tienen interés cultural, paguen su entrada y vean lo que hay ahí y regresen para su casa y sigan su vida normal. No he sabido de ninguna academia que le proponga al pueblo, por ejemplo, repetir los ejercicios de conciencia que hacían los antiguos. Usar las matemáticas de los antiguos para solucionar problemas de la actualidad. Inspirarse en el calendario de los antiguos para ver si resolvemos los 1000 problemas que tiene el calendario gregoriano. Es decir, darle un uso práctico a la información. Eso yo no he sabido por parte de las academias. Ese hueco estaba quedando en la cultura y lo estamos cubriendo nosotros. De alguna manera los grupos de la tradición también trataron de cubrir ese hueco, pero los grupos de la tradición se metieron en un callejón sin salida. El callejón de decir que no tienes que estudiar, que todo lo que tienes es que practicar lo que dice el abuelo. Tradición, por supuesto, es pasar la información de padres a hijos. Cuando tú simplemente pasas la información, es inevitable que se pierda parte de la información. Como el teléfono descompuesto, ¿no? Que le llaman. La tradición nunca es perfecta, por muy bien intencionado que estés. Si además de eso sumas las malas intenciones, las ignorancias, la cantidad de personas que se dicen abuelo de tradición cuando no son nada, etcétera, el resultado es que la tradición en este momento es prácticamente inútil para cosas tan elementales como el calendario o la lengua. No he visto, por ejemplo, ningún grupo de tradición que maneje el náhuatl clásico o el maya clásico. Y no es por falta de datos, ahí están. Las evidencias quedaron en el siglo XVI, se hicieron docenas de diccionarios y de gramática de náhuatl clásico, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que si el abuelo te dice no puedes estudiar eso, porque eso lo escribieron los españoles, lo cual no es cierto. Pero si el abuelo te dice eso, ¿cuál es el resultado? La tradición en este momento ahora es lamentable. No reproduce la realidad del esplendor que hubo en Anáhuac o que hubo en Tahuantinsuyo. Si tú te fijas, los grupos de tradición tratan de ser cada vez más simplones, más rústicos y más exhibicionistas. Y ritualistas, porque llega a ser que hacer tanto cosas y no meditarlas. Le huyen a temas como lee, escribe, haz cálculos, aprende una lengua con formalidad, aprende de astronomía, aprende de historia, empápate de la cultura, sé un experto en tu propia cultura. Le huyen a esos temas. Pues bien, si las academias estaban dejando un hueco de funcionalidad y si la funcionalización que tratan de hacer los grupos de la tradición no es suficiente, tenía que surgir el movimiento tolteca y por eso estamos acá. Hemos hecho varios experimentos sociales que han funcionado. El más notable es el que está desarrollándose ahora entre los mayas. Este experimento comenzó en realidad comenzó hace 12 años. Esa fue la primera conversación que tuvimos como movimiento tolteca con los líderes mayas. Pero en el año pasado se ha precipitado un punto importante de este esfuerzo de funcionalización fue rescatar y devolver a los mayas el manuscrito el contenido del manuscrito de Choquén. Porque te los devolviste ya lo tienes terminado, ¿no, Frank? ¿Y el público puede tener acceso? Sí, ese manuscrito permanece en un sitio
solo lo leen unas poquitas personas y ninguno de ellos entiende lo que dice, pues no conocen maya clásico. Es decir, una vaga idea de qué es lo que estoy leyendo aquí, pero no saben. A ver, fue una gran cosa poder rescatar eso, traducirlo al español, devolverlo a los mayas, y las reacciones han sido tremendas. Esto es un ejemplo de cómo se funcionaliza la cultura. ¿Por qué funcionalizamos la cultura? Porque la cultura la crea el pueblo. No la crean las academias, no la crean las universidades, la crea el pueblo. Cultura finalmente es manifestación popular. Lo que hacen las instituciones oficiales es codificar la cultura, que es un tema aparte. Pero si no tienes contenido, tampoco tienes nada que codificar. Para que la cultura siga, tiene que ser asimilada por el pueblo y usada en cosas prácticas. Por ejemplo, no va a haber ningún logro en el apoyo a las lenguas nativas si estas lenguas no empiezan a ser prácticas, no empiezan a funcionar para algo. Te pongo un ejemplo. Ahorita mismo puede haber un gobierno que por interés sincero, por alguna otra razón, le dedique unos millones de pesos a, no sé, a la lengua tal, a la lengua, digamos, de los tarahumaras, bien, a la lengua de los ranámuri. Pero es a la lengua actual, sin las origen de esa lengua. Ahí empezamos con los bemoles. ¿A qué le llaman lengua? ¿A una variante dialectal moderna? ¿A lo que queda en determinada aldea? Pero bueno, vamos a pasar por encima de todo eso. Supongamos que van a la lengua directa y la enseñan en escuelas. ¿Qué hace el niño con esa lengua? Esa lengua no le va a permitir sobrevivir en esta sociedad. Y va a ser señalado además. Además de eso, un estigma social perpetuado por los mismos poderes que dirigen la sociedad. Porque finalmente, si tú buscas en el gremio político, no va a haber uno solo que conozca una lengua clásica de su país, supongo por exceso de interés. Entonces, ¿qué hace esta persona que recibe, después de un gran esfuerzo social y con el residuo de dinero que va quedando, educación en su propia lengua? Nada. Por eso es que lo que está pasando en las comunidades, en los campos de México hoy, es que el recurso que viene para el apoyo a las lenguas, te dicen que sí cuando viene el inspector de la clase y demás, pero el resto del tiempo en realidad el maestro le está enseñando a esos alumnos inglés o español, ¿ves? O fingiendo que hace algo. No tiene ningún logro. Y es por eso que las lenguas se están extinguiendo. Si hubiera logros, las lenguas no se estarían extinguiendo. Se están extinguiendo la carrera. Así van para abajo. En la década del 2060 solo van a quedar las más grandes, que son maya, náhuatl y quizás zapoteca. Tal vez mije y mixteca. Tal vez. Pero necesitamos mucho más para salvar las lenguas y pongo las lenguas simplemente como ejemplo. Si tú no le das contenido a una lengua, la lengua tiende a perderse. ¿Cuál es el contenido de la lengua? La ideología nahuaca, señor, el calendario de náhuatl, la historia de náhuatl, la literatura de náhuatl, ese es el contenido de las lenguas nativas. Así que nosotros lo que estamos haciendo es supliendo ese hueco que queda en los planes estatales y en los planes locales de desarrollo de apoyo de las lenguas para darle contenido a las lenguas. Ya les conté una vez que me encontré una señora en la Alameda que acababa de llegar, una amiga mía de hace mucho tiempo, pero décadas. Y esta señora acababa de llegar de una región de Chihuahua y aplicó un proyecto de apoyo a las lenguas nativas que se llama Sí se puede. Hicieron ese proyecto allá. Cuando terminaron de impartir esas clases y demás, el proyecto era de alfabetización de la gente. Los estaban alfabetizando para que supuestamente pudieran leer y tuvieran acceso a una educación un poco más adelantada. Pero los libros que les llevaron eran pura chatarra occidental. El resultado fue que al alfabetizar a esa gente, se terminó de extirpar lo poco que les quedaba de raíz. La idea era, bueno, con el alfabeto ellos van a poder mantener sus lenguas, escribirlas. No, las lenguas se extinguieron inmediatamente después de ser alfabetizados. Y estaba de lo más triste esta señora, la encontré en un banco de la Alameda y le dije, oye, ¿por qué? Y dice, es que no entendimos lo que había que hacer, íbamos con buena intención y el resultado peor. Eso pasa, por supuesto, pasa con los planes de los políticos, pasa con los planes de los académicos, porque no les interesa vivencialmente el tema. En cambio, con los mínimos recursos que tenemos en este movimiento, estamos haciendo una incidencia entre los mayas que probablemente sea la causa por la cual la lengua maya no se extinga dentro de unas pocas décadas. ¿Ok? Devolverle su literatura en su propia lengua de hace 5 siglos para que entiendan cuánto ha perdido la lengua y lo recuperen, y devolverle un montón de contenidos ideológicos que ellos van a empezar
a mover entre sí y van a empezar a abundar, a crecer. No estoy señalando, no quiero señalar a las instituciones, no voy a decir, ¿por qué no han hecho eso? No lo han hecho porque no pueden. Pero a nosotros nos tocaba y lo estamos haciendo aquí como se puede. Es la recapitulación del año 2024. ¿Qué queremos hacer para el año que viene? Por lo menos continuar lo que llevamos, organizarnos un poco más y conseguir recursos. Los principales recursos, los recursos que vamos a buscar ahora van en mayor medida a la impresión de textos en lenguas nativas y su devolución a las comunidades. Así que le estoy diciendo a los compañeros que nos escuchan, nosotros no estamos prometiendo la inmortalidad en el cielo, ni vida eterna en pellejo físico, ni le estamos diciendo que si te metes aquí te vas a evitar que un Dios todopoderoso y todo bondad te achicharre eternamente a un infierno o te lance una piedra al diente de un Armagedón. Nosotros no estamos predicando nada de eso, ¿ok? Lo que estamos diciendo, se puede mantener la cultura, y la cultura vale la pena porque es lo que permite que nos comuniquemos. Y si quitamos la cultura, caemos en un estado deplorable. Entonces vale la pena. Lo que no podemos permitir es que se extingan milenios de esfuerzo civilizatorio que se dio en América y que se siga regando tantas mentiras como están circulando ahora por Internet. Así que si en el año 25 vamos a hacer un esfuerzo organizativo, va para eso. Así que los detractores ya pueden empezar a inventar cuentos desde ahorita. Yo los autorizo. Los recursos se van a dirigir hacia la devolución de lo que le fue robado a las comunidades. Wow, pues está bien tener ese objetivo para ir todos en ese punto, ¿no? Trabajar en ese mismo punto, cada quien desde su nicho donde está. Está bien tener esa planeación y un guía, porque pues también pasa, Frank, que uno es así. Yo al menos en una carrera que es totalmente frívola, pues meter esto, pues hay así como puñetazos y al idioma de la público al que voy trato de despertar, ¿no? Sí, De una conciencia, pero de una que otra yo creo que cada uno de los que estamos aquí podemos luchar dentro de nuestras áreas sí. por ese objetivo. Son dos, Rosita. Uno es hacer lo que se pueda como individuos y otro es aprender a organizarnos para hacer un poco más. Necesitamos subir el orden, si no esto no llega a nada. Pero bueno, estamos en eso y la verdad es que yo no estoy disgustado con los resultados. Oye, ya hemos platicado muchísimo, se está yendo el tiempo. Me gustaría escuchar a Chignahui y sobre todo si hay alguna pregunta o comentario de los oyentes, Chignahui. Ya de nuevo, pero bueno, sigue fallando, pero la grabación va a quedar íntegra y completa, para que la puedan verificar en un rato más, puedan ver el programa completo. Y bueno, vamos a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros. Rebelde desde San Diego, Mauricio Folk, Dan Camacho, Gia Solórzano, Lupita Parada, Abraham Estrada, Luis Mello, Maguida Danilo, Florentina Figueroa, Adrián Flores Barajas, Claudia García Méndez, Rubén Alba Almaceda, Gonzalo Guerrero, Bonita Nava. Román Ramírez nos comenta, en una parte de Veracruz hay huertas de mandarinas, donde en la mitad de estas están cabezas olmecas y no es un lugar de turismo. Yo me di cuenta porque fui al corte de naranja y entre los árboles las vi. ¿En dónde? En Veracruz. Cruz, una parte de Veracruz. Interesante, ¿no? Que estén por allá, todavía resguardadas, como muchas, piezas, ¿no? Sí. De hecho, acá en el movimiento tenemos información de al menos una cabeza más que no han encontrado los arqueólogos, pero sí la gente de cierto lugar dice, ahí está, sabemos, lo hemos visto. A ver, que quedan muchísimas cosas, apenas estamos rozando la superficie de lo que fue Anahuac. Bueno, pues les voy a compartir la pantalla, justamente porque, bueno, como se está acabando, igual el tiempo, para Sí. que puedan ver, a ver cuál es, creo que es esta, sí, ok, para que puedan ver, porque lanzamos ya el calendario del, 2025, que bueno, lo pueden tener aquí. Está en digamos en la página de Nación Tolteca, pueden ver los colores justamente de Nación Tolteca
y pues es sencillísimo hacer la descarga nada más. Bueno, aquí lo pueden visualizar normalmente, pero no va a tener la calidad porque Facebook le baja la resolución. Sí, sí. Entonces lo que pueden hacer es dirigirse aquí a ver más, y aquí encuentran el link, y en este link le dan un clic y Ok. tienen el acceso directo a la versión con más resolución. A tu diseño, sí. Exacto, que pueden, digamos, aquí ya ver con claridad para que Sí, puedan sí. imprimirlo, y al imprimirlo quede, quede bien hecho, ¿no? Entonces, Perfecto. esa es una forma de llegar ahí. También, otra forma, pues está aquí en Iglesia Tolteca, igual la misma publicación. Ya está como destacado. Ahorita se encuentra, dos calendarios destacados. Uno que es con las veintenas. Para febrero lo voy a hacer nuevamente con el año que viene. Pero, para gregoriano del 25, que es 13 casa, con los cargadores antiguos, y será 9 lluvia, igual pueden entrar aquí directamente, y pues igual lo mismo, pueden darle clic en la página, en el link que está aquí en la descripción, y lo pueden ver con mayor resolución. También ya se encuentra aquí en la página de tonalica.com, para que puedan, actualmente está aquí el mes gregoriano, pero si bajamos un poco, aquí encuentran ya los años, al menos tenemos aquí registrados desde el 2017, pero si ya van al 2025, le dan clic y ya aparece igual a esta imagen, que bueno, pues igual también podremos comentar en el próximo programa un poco más sobre esta estructura del calendario, porque bueno, nos da muchísimo para hablar. No sé, por ejemplo, tenemos aquí algún detalle, ¿no? Que en febrero del 2026 cae en Nemontemi el signo de flor, entonces se tiene que reduplicar, pero bueno, un tema más complejo que ya podremos también analizar. Pero a ver, Kinawi, este es el del 26. Sí. Porque el 25 incluye febrero del 26, claro. Exactamente, entonces eso, bueno, justamente sería una de las cosas que hay que aclarar también, ¿no? Sí, sí. Entre tantos temas que hay con el de hecho, calendario. los diseños dan para un encuentro, ¿eh? Exacto. Tienen su complejidad. Una pregunta, entiendo que entonces los diseños que tú haces en diciembre se ajustan a los 12 meses gregorianos, y los que haces en febrero ya están divididos por veintenas. Exacto, sí, aquí lo pueden ver, por veintenas. Claro. Igual lo mismo, pueden entrar al link y a verlo directamente con mayor resolución, y aquí está justamente por veintenas, y aquí sí solamente están los justo el año Anahuaca, que está en 21 de febrero en por ejemplo, que empezó. Y el otro, pues como es más desorganizado el gregoriano, pues está más desorganizado. Pero aquí ya podemos ver justamente los Nemontemi, y que termina el 19 de febrero del 25 de próximo año entrante, y pues va a iniciar el próximo año en el 20 de febrero, que va a ser 7 lluvia. También eso nos va a dar para hablar un poquito del calendario y la estructura, pero bueno, este es el año Anahuaca, que todavía está en curso, y podemos aquí todavía verlo. Para febrero ya tendré esta opción de verlo el año que viene. De hecho, les comento así rápido en la parte del diseño. Pues ya prácticamente está hecho, ¿no? Porque tuve que hacer el mes de Acahualo. Entonces, como es tan exacto el calendario, solamente es copiar y pegar. Voy a copiar el mes de Acahualo, claro. Nada más tengo que cambiar los números y ya solo cambiar números y signos. Exacto, ya quedaron los signos como tal. Oye, una pregunta, Sinawi, y si tienes las letras en una capa aparte, ¿se podrían cambiar por los nombres en maya? También.
para hacer una Entonces, versión para los mayas. sí, digamos, puedo hacer esto mismo, con estos signos que, bueno, ya que lo comentaste, los Sí. pueden ir conociendo, por acá, en esta página que, iglesiamaya.com, que, Sí. bueno, si habrán notado, estuvimos, compartiendo estos tonales, pero bueno, ya no los vamos a compartir por las redes de Iglesia Tolteca, Iglesia Nación Tolteca. Están para que vayan a seguir esta página, iglesiamaya.com. Maya Molay, Porque, claro. exacto, Maya. Pensé que se llamaba Maya Molay. Ok. Sí, claro. Es lo mismo. Un dato curioso, ya que estoy en esto, iba a poner, si se no, fijan aquí arriba, facebook.com/antigua iglesia maya, es el nombre de entrada. Intenté registrar Iglesia Maya y está ya estaba apartado por una iglesia cristiana. Intenté, ¿Sí? sí, intenté también Maya Molay y es la misma. Entonces, ya se intentaron, Ya los cristianos quieren usar los emblemas mayas para sus propios fines. Exacto. Qué religión tan sin moral, sinceramente. Oye, deja que los mayas se desarrollen solos. Es el oportunismo total. Bueno, pues mejor no hablo. Bueno, pero sí. Para los compañeros, Maya Molay significa iglesia maya. Es el nombre que le daban a su iglesia hasta la época de los Cruzó. Ya después de eso se convirtió en Cruzó Molay o iglesia Cruzó. Ajá, bueno, entonces pueden aquí entrar, los recomiendo que se sigan la página. Aquí estaré compartiendo igual el tonal día con día, bueno, en este caso el kin, con el signo en maya, signo maya, y pues el número solamente ajustado a digamos a este estilo maya de escribirlo de esta forma. Pero es exactamente lo mismo, y lo pueden ver por acá. Sí, claro. Compartir cambia la lengua y el signo. Exacto. Bueno, la lengua y la escritura del signo, porque finalmente es el mismo signo. Ajá, pero pues vale lo mismo. Y bueno, justamente aquí pueden ver el significado del día y también una referencia al texto maya, justamente para que puedan tener una idea aquí con un texto sacado del Chilam Balam, del libro de los Quines que nos hizo favor de traducir Frank. Entonces pueden verlo, les aconsejo que sigan esta página. Aquí estaremos compartiendo el tonal del día con día, y se habrán notado ahí en las páginas, pues hice la republicación del día 1, 2, 3 y 4, entonces este es el quinto, ya no lo hice, justamente para que vayan allá a seguirlo los que están interesados. Claro. Bien. Y de todas formas en los grupos sí se comparte, pero para que tengan una idea de cómo va este calendario, y pues aquí es la atenta invitación a este esfuerzo que hacemos justamente para que se dé a conocer el calendario. Y bueno, pues quizás para el próximo programa podamos digamos meternos un poquito más a detalles técnicos del calendario, para que bueno, pienso yo que hacía mucha falta tener este programa así como un contexto general, que digamos pueda acercarnos a un poquito a esta complejidad del calendario, que bueno, pues ya iremos descubriendo un poco más sobre estos mecanismos, ¿no?, que nos estaban aquí comentando a lo largo del programa. Shinobu, permíteme una pregunta. ¿Se puede programar el diseño de los almanaques de tal manera que en un momento dado, simplemente con un par de clics, ¿no?, se pueda cambiar la lengua? Porque se conservan los nombres de los signos en unos 12 lenguas de Anáhuac. Digo, conservado de tradición, ¿no?, histórico. Y además se puede traducir a las demás lenguas de Anáhuac. Luego, incluso se podría hacer un almanaque para cada comunidad, siempre que sea que la capa de las lenguas se pueda cambiar fácilmente, ¿no?, digo yo.
Sí, puedo hacerlo sin problema. Bueno, Porque si justo- quieres le dedicamos un tiempo a eso, eso valdría la pena, sí. Sí, ya de momento pues creo que convendría bien para hacer esto mismo que se ve en pantalla para el Maya. Digamos, es relativamente sencillo. Uso aquí el programa del Photoshop que maneja las capas. Entonces solamente duplico la capa del mes, nombre del mes, y pues, ya con eso la cambio. Entonces Ok. ya queda, digamos, es más o menos como hago la matriz de todos los calendarios, ¿no? Actualmente pues ya me cuesta menos trabajo y menos tiempo hacer esto porque justamente tengo ese manejo de las capas de información. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, no sé, vamos a agarrar Ochpanistli, que está aquí al centro. Pueden ver, hay una capa de signos, hay una capa de números del calendario gregoriano, hay otra capa de números vigesimales, hay una capa de de la semana, hay otra capa de los colores, de los signos, y otra del mes. Entonces se puede hacer fácilmente, pues no, nada más se copia, se pega y se cambia de lengua. Y veo que Entonces, numeraste las veintenas también. ajá, Sí, está muy bien. Sobre todo en ¿no? En que está partido sí, en veintenas, es en veintenas bastante obvio. Ok. es más fácil. Entonces sí Sí, podemos sí. hacerlo. Entonces, pues sí, me pongo a hacerlo para justamente la malla, que es también lo que venía pensando. Y Ok. justamente, bueno, pues quizás ya mañana en el Talón Catún podamos dar, digamos, esta idea, ¿no? Que no está mal, pero al iniciar el día con el nombre en náhuatl se me hacía el signo náhuatl se me hacía algo extraño. Sí, Hacía ya es falta sesgado étnicamente. falta Por esta ahora cada visión. comunidad necesita lo suyo, Sheila. Sí, todavía no hay un grado de integración cultural suficiente como para que gente de diferentes comunidades entiendan que había una lengua franca, ¿no? Pero con el tiempo ya será. Y de momento, pues con los mayas vale la pena iniciar justamente para dar esta concientización, ¿no? Entonces, Sí. pero sí me pongo a hacer eso también, Lo justamente para platicamos el mes. entonces. Tengo aquí Exacto. unas colecciones de datos que creo que te van a ser útiles. Bueno, ya con esto nos hemos pasado mucho de tiempo. Sí, exacto. Entonces, pues ahí ya sería únicamente despedirnos y pues los esperamos el Bueno, próximo sábado, justamente para complementar esto que pues, nos han compartido de calendario, ¿no? cómo no. Gracias, amigo. Nos estamos viendo. Gracias, Rosa. Semana. Bye, adiós.